bajar el volumen del televisor. Eso es. Se oye eco. Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, Señor, te damos inmensas gracias porque un sábado más podemos estar aquí. Y hoy pues tenemos también visitas con nosotros que deseamos que sean constantes, que puedan estar aquí cada sábado. Hemos tenido un estudio interesante de la escuela sabática, un estudio que sin duda alguna tiene que ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y también, Señor, hemos tenido estos testimonios, sobre todo el testimonio de África, como tu Señor la has bendecido, le has dado fe, constancia, para que ella quiera ser fiel en este tu cuarto mandamiento, la observancia de tu día de santo, el sábado. Señor, sabemos que si somos fieles, a pesar de las muchas dificultades que nos parezcan infranqueables, tú estás ahí para en un momento girar todo. Ayuda, Señor, para que tengamos esa confianza, que creemos en un gran Dios que nos ama, que nos cuidas a diario y que quieres lo mejor para nosotros. Que las dificultades, Señor, de esta vida no nos priven de mirarte, de acercarnos a ti, que no nos hagan dudar, que el diablo no pueda vencernos, que confiemos, Señor, porque sabemos que nos queda muy poquito y muy pronto tendremos más de Jesús, porque podremos estar contigo por toda la eternidad. Que tu Espíritu, Señor, quede aquí con nosotros, que ahora sean tus palabras las que oigamos y que ellas también nos ayuden para animarnos a seguir en este camino. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los hermanos que estáis acá. Estamos felices de que el grupo va creciendo. África. Y también tenemos la visita de Samuel y nuestro compañero, perdona, pero no recuerdo ahora, Jordi. Mira que no me acordara de Jordi. Bienvenidos todos. Bien, en especial quiero también saludar a los hermanos que están ahí en el internet, que nos están siguiendo desde diferentes lugares. Y también quiero pues saludar a mi buen amigo y hermano Humberto Fierro, del cual hoy vamos a tratar un poco más, un tema de los cuales él tiene. Si habéis ojeado su página, no sé si lo habéis hecho, su página web es Todo es Jesús. Es una página interesante en la cual ha añadido nuevos temas. El último de ellos relacionado con los 6.000 años también, en la cual da un poco más de énfasis al respecto. Yo por mi parte le pasé una de las conferencias que Víctor hizo allá en California sobre ese tema, porque da una serie de detalles que tal vez el hermano no conoce. Y le dije, mira hermano, le mando esto para que usted lo pueda ver, a ver qué le parece, que posiblemente enriquecerá esa página que él tiene. Bien, en esta mañana pues queremos tener un tema suyo en el cual vamos a ver interpretaciones equivocadas que hay en la Biblia. No equivocadas porque están mal escritas, sino porque se interpretan mal. Sabemos que religiones cristianas hay, se habla de 2.000. Diferentes religiones, no 2.000 iglesias adventistas, no, hay 2.000 diferentes religiones, pentecostales, bautistas, anglicanos, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. 2.000 religiones. Y claro, uno piensa, ¿por qué tantas religiones, no? Porque claro, la verdad es una. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En cambio, sí hay una verdad porque hay 2.000 ideas distintas, ¿no? Pues bueno, el problema que ocurre es que a veces tomamos un pasaje bíblico y lo interpretamos a nuestra manera y creemos que es así. Y cada cual hace eso. Entonces hay diferentes religiones con diferentes interpretaciones acerca de la Biblia. Y el hermano pues ha tomado eco de estas cosas y él ha elaborado 7 temas en los cuales presenta algunas de estas equivocaciones que cometemos al leer los pasajes bíblicos. Porque no se entiende, porque son difíciles de comprender, Y hoy vamos a tratar una que escribió Pablo, de la cual Pedro menciona, que Pablo escribió cosas las cuales eran difíciles de entender y dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su perdición. Cuidado, el torcer la verdad del Señor tiene el peligro de que al final encontrarás la perdición. Por eso hay que ser constantes en las verdades, saber cuáles son y andar en ellas.
obedecer en ellas. No es muy extenso, tan solo hay 25 diapositivas que rápidamente las pasaremos, pero sí que es interesante el tema, pero es interesante para nosotros y también para aquellos que luego lo puedan ver colgado en el internet, porque sabemos cómo hay mucha gente que los temas que se van presentando tanto por parte de Víctor como de Ángel, como de Frederic, como los que ha hecho Wallace, como los que ha hecho un servidor, pues hay mucha gente que escribe y que se sienten agradecidos y que esos temas... Muy bien. Pues tal como decíamos, él escribe acá, el hermano Humberto, dice, en este tema analizaremos en la Biblia algunos textos a los que se les da una interpretación diferente a la que realmente tenían cuando fueron escritas. Y hoy se les da una interpretación diferente. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice lo siguiente, el apóstol Pedro, refiriéndose a esto, a estas interpretaciones erróneas, dice, nuestro hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le ha sido dada. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Es una tragedia lo que aquí está diciendo, retorcer las escrituras de tal manera que te lleven, creyendo que tú vas a ser salvo porque crees en Jesús, al final a la perdición. Eso es tremendo, esto va a ser un golpe para la persona que está obrando así y que si se le presenta la verdad no quiere aceptarla, no quiere cambiar. ¿Quién inspiró a Pablo para que escribiera estos puntos difíciles de entender? ¿Se los inventó él? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y en segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, que la Biblia la compone Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, último versículo, que ahora no recuerdo cuál es, pero hasta ahí. Y toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Y a veces en la Escritura encontramos hechos fuertes. Hay hechos que son duros, ¿verdad? Y pensamos, caramba, ¿cómo es posible que Dios pudiese inspirar eso? Pero bueno, si está ahí es porque el Señor quiere decirnos algo. Quiere darnos algunas lecciones en estas cosas aparentemente negativas que están ahí. Luego, pues hay cosas muy hermosas, hay poesía, hay historias hermosísimas, ¿verdad? Pero hay cosas que el mundo a veces discute, ¿no? Caray, que Dios, ¿no? ¿Por qué permitía ciertas cosas? ¿No? Pero todo tiene un porqué, pero todo es inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. La misma Escritura nos dice que escribieron inspirados por Dios y hablaron inspirados por el mismo Espíritu Santo. ¿Será que Jesús puede decir una cosa y el Espíritu Santo puede decir otra? Claro, esto, pues mira, los que no creen en la Trinidad dirán, pues mira, ya lo tenemos, ¿no? Claro, porque como no son Dios, pues claro, uno dice una cosa, el otro dice otra, y entre ellos hay incompatibilidades. ¿Será así realmente? Lo veremos en este PowerPoint. La Escritura nos dice que aunque cada uno cumple una función determinada, entre ellos hay una perfecta unidad. Perfecta unidad. Aunque aparentemente no nos lo parezca. Por lo tanto, Jesús no puede decir una cosa y el Espíritu Santo otra distinta, contrariando. Porque eso sería una incongruencia, que cada uno hablara por lados diferentes. ¿Qué pasa cuando hay dos socios en una empresa y uno lo ve así, el otro lo ve así, uno tira para acá, el otro para allá? Vale más que cierren, porque eso no saldrá adelante, a no ser que estén de acuerdo. Ya lo dice la Escritura, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Pues ellos están de acuerdo porque los tres forman ese Dios. Vamos adelante. Dice, no debemos olvidar
que el propósito de nuestro adversario es conducirnos a la ruina eterna. Y esto lo logra tergiversando la palabra de Dios, como lo hizo en el Edén. ¿Quién es nuestro adversario? Ajá, aquel ángel caído, ¿eh? Dios había dicho a Adán y Eva que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Pero el diablo, disfrazado de serpiente, les dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fue tan grande la sutileza de la tentación que ¿qué pasó con Eva? Quiso tomar, ¿verdad? Y por darle una interpretación diferente a la palabra de Dios, vino la desgracia para Adán y Eva y todos sus descendientes, incluidos usted, dice, y yo mismo. Y su plan es el mismo también hoy. Distorsionar tanto como pueda al hombre, engañar tanto como pueda al hombre, ¿eh? Incluso emplea hasta la violencia, emplea hasta la naturaleza contra el hombre. Emplea pues que un ser humano se levante contra otro ser humano. Todo esto lo hace el diablo. Y las gentes se preguntan, ¿cómo es posible aquella persona que era tan buena? Y de repente coge una escopeta y se va a una escuela y pim pam, o quita la vida de su esposa. Cosas inexplicables porque los vecinos, ¡oh, es que era tan bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el que no está con el Señor está contra mí. Y el diablo aprovecha esa circunstancia, ¿eh? Y hace hacer locuras, locuras. Así está el mundo, por esas locuras, ¿eh? Textos que hablan de la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios no cambia, no dice ahora una cosa y luego dice otra, ¿eh? Salmo 89, 34. No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, hoy no diré blanco y mañana diré negro. No, si es blanco, hasta el final, ¿eh? Por eso cuando el Señor santifica el sábado, dice que lo que Él santifica es santificado y bendito para siempre, no solo para un momento. No es que el sábado solo era para los judíos, no, es santificado para siempre. Incluso Isaías dice que allá, de sábado en sábado, ¿qué haremos? Iremos a adorar. No dice en el primer día de la semana u otro, sábado en sábado iremos, porque aún persistirá a través de los 6.000 años de historia del pecado y luego a través de toda la eternidad. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Hebreos 13:8, otro pasaje interesante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No va a cambiar de idea. Por eso vino. Podía haber cambiado, ¿verdad? Pero no cambió de idea. Él se dio para redimirnos y no cejó en ese propósito. Vino y cumplió. Hizo lo que tenía que hacer para redimirnos. Porque es el mismo ayer y hoy y por siempre. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fijaros que hemos estado tomando diferentes pasajes en los cuales muestra que Dios no cambia. No dice ahora una cosa y con el tiempo dice otra, no cambia, ¿eh? Por eso muchos no entienden el contexto en el que está escrito el Antiguo Testamento versus al Nuevo Testamento. Y dicen, no, es que el Dios del Antiguo no es el mismo que el Dios del Nuevo. Es exactamente el mismo. Pero si no entiendes su contexto, su significado, no entenderás a ese Dios. Pero es el mismo Dios de amor. Exactamente el mismo. Malaquías 3:6. Yo el Eterno no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿No tuvo paciencia Dios con el pueblo de Israel? Y venga profetas, y venga más profetas, para que el pueblo se encaminara. Se desviaban, venían calamidades, eran atacados, la cosecha no fructificaba,
Pero cuando se daban cuenta de esa situación y recurrían a Dios, Dios ya se había olvidado de su pecado. Los volvía a restaurar, los volvía a bendecir. Y esos casos en la Biblia están así, llenos. Él no solo se arrepiente una vez, una y otra y otra y otra, porque quiere el bien de su pueblo. Es el pueblo el que rebelde se aparta. Y esto a veces nos ocurre a nosotros, por no confiar en sus promesas. Analicemos algunos textos difíciles de entender y que algunos les dan mala interpretación. Aparentemente son difíciles, pero precisamente detrás de ellos encontramos un mensaje que nos conducen a Jesús y nos muestran su gran amor. ¿Por qué Jesús nos dijo en los evangelios escudriñad las Escrituras? La palabra escudriñar significa profundizar, ahondar, cavar, buscar. Porque a veces leemos algo por encima, no entendemos qué querrá decir, tal vez nos parece que quiere decir una cosa que no es, pero escudriña, busca, indaga textos paralelos y verás el significado de ese texto. Y entonces verás la verdad. Pues esto es lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Y en esos textos aparentemente difíciles. Mateo 5, 29, 30. Fijaros, aquí hay un texto que para muchos ha sido tomado de forma totalmente literal. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y veremos aquí algunos casos que él cuenta, de personas que tomaron eso a rajatabla. Pero ¿es eso lo que el texto quiere decir? Es lo que vamos a indagar, porque hay religiones que lo ven así, religiones cristianas. ¿Quiere decir Jesús realmente que nos cortemos la mano y que nos saquemos el ojo? Como le pasó a Sansón, que dice que le sacaron los ojos. ¿Qué es el ojo? Aquí Ángel estará contento con este apartado. El ojo es una de las vías por las cuales el pecado logra entrar en la vida. Es uno de los 5 sentidos que se comunican con el sistema nervioso. A veces has hablado de todas estas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos los 5 sentidos, ¿verdad? El tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato. Son los 5 sentidos que el diablo a veces utiliza para hacernos tropezar y caer. El que se niega a ver, a escuchar, a gustar, a oler o a tocar, lo que incita al pecado, ha ganado buena parte de la batalla para evitar los pensamientos pecaminosos. El que se niega a ver, a oír a veces según qué conversaciones, a ver pues a veces, no sé, según qué revistas, según qué programas, a gustar según qué alimentos, que la Biblia dice que no son adecuados, etcétera, etcétera. El que hace estas cosas, cuidado, porque se está apartando y está entrando en los caminos del pecado. Hay que controlar el uso de los 5 sentidos. Pero para controlar esto, ¿qué hace falta? Una relación íntima con Dios, para que nos ayude. Porque por nosotros no podremos, no podremos. El que inmediatamente desecha los malos pensamientos cuando fugazmente pasan como un relámpago en su conciencia, evita así la formación de una manera de pensar que se hace hábito y que condiciona la mente para cuando se presenta la oportunidad. Es decir, malos pensamientos los podemos tener todos, porque el cerebro está ahí, el cerebro está abierto, ¿verdad? Y es un constante pensar, pensar, pensar. A veces estás leyendo y estás pensando, y no te enteras de lo que estás leyendo, porque estás pensando. El diablo utiliza, sabe estas cosas, ¿verdad? Y a veces nos pone esos pensamientos negativos, pero dice que el que rechaza el mal pensamiento, pues ese no caerá. Pero el que no rechaza ese mal pensamiento está creando un hábito de pecar tras pecar y volver a pecar, porque no ha rechazado ese mal pensamiento. En nosotros está, y aquí se muestra
pues ese pajarito que, bueno, puede volar por encima de nuestra cabeza, pero no podemos permitir que anide, que haga un nido aquí y viva en ella. Pues eso es el pensamiento. Podemos tenerlo porque la mente es así, ¿verdad? Pero podemos rechazarlo al momento para no darle más protagonismo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo encontramos en el mismo Jesús? Y este es el modelo al cual tenemos que mirar. Hebreos 4:15 dice: Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque Él nunca pecó. Cristo vivió una vida sin pecado, porque no había en Él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Cuando el diablo lo tentaba, y vemos las 3 tentaciones que Él tiene antes de comenzar su ministerio, como Él desvía esa atención, ¿a qué? A un escrito está, ¿verdad? Desvía esa tentación para que no sea real en Él. Cristo destaca que el carácter se determina no tanto por los actos visibles como por los sentimientos que motivan esos actos. Lo externo meramente refleja e incrementa los sentimientos. Aquel que comete acciones malas, si está seguro de que nadie lo sabrá y que se reprime de cometerlas solo por ese temor, es culpable a la vista de Dios. Se reprime, pero está pensando en ello y es como si lo hicieras. Eso es como aquel que sabe que tiene que guardar el sábado, pero está en horas de sábado y ya está pensando en lo que hará cuando termine el sábado, que si pues iré a tal lugar, haré tal cosa. Mentalmente estás transgrediendo el sábado. Ves y hazlo, porque ya estás pecando. Ya has transgredido el sábado, porque tu mente no está en sábado, está en los demás días de la semana. Por eso es el pensamiento que nos traiciona. ¿Dónde se origina el pecado? ¿En la mano, el pie, el ojo o en la mente? El pecado es, en primer lugar, un acto de las facultades de la mente, de la razón, del libre albedrío, de la voluntad. Y esto se encuentra en Proverbios 7:19. La acción visible es meramente un resultado de la decisión interna. La decisión que hemos tomado, luego la ejecutamos, entramos en acción, ¿verdad? Notan que Cristo va más allá de la acción. Él llamó la atención al motivo que la produce, es decir, la intención o forma de pensar que provoca la acción. Claro, si alimentamos malos pensamientos, eso estará con nosotros constantemente, pero si intentamos desecharlos, pues no nos vendrán con esa frecuencia. Mateo 5:27, dice aquí Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, la acción visible. Versículo 28 dice: pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa con él? Ya adulteró con ella en su corazón, o sea, en su mente, ya se realizó el pecado, lo cual es invisible. Es decir, tú ves una mujer, que, ay, qué bien que está, ya estás, la mente se va, ¿verdad? Bueno, en el mismo caso puede ser una mujer con un hombre, ¿verdad? La mente ya vuela, pues dice que el que piensa así, ya ha cometido el pecado, ya ha caído. Los fariseos que veían la letra, ellos veían la letra, no hay que cometer adulterio, ¿no? Pero codiciaban a aquellas mujeres que tenían. Pues Jesús les estaba diciendo: ya estáis pecando, hipócritas, ya estáis cayendo en el pecado. No es que la letra, no, la letra es el sentido que hay que darle a la letra, es lo que Jesús enseñó. Jesús no se refiere a que te cortes la mano y la eches de ti, o que te saques el ojo derecho, sino a que deseches ese pensamiento de la mente, porque él te lleva al pecado. Eso es la acción de cortar. No es cortar físicamente mi mano, como hacen en el Islam, ¿no? Cuando alguien roba en el Islam, oye, la mano fuera, ¿verdad? No, y esto se basa todo en estos hechos, ¿no? No. Dice que lo que hay que cortar es el pensamiento que te incita o te puede incitar a cometer luego ese pecado. Eso es lo que hay que sanar, lo que hay que remediar. Si esto fuera físico, ciertamente que el mundo estaría lleno de mancos y de tuertos.
Es lo que nos dice él. Porque quien más, quien menos en un momento dado ha pasado por ahí. Por eso dice, el mundo estaría lleno de mancos y de tuertos. Un ejemplo de lo que significa cortar y échala de ti. Hebreos 11, 24 al 25. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Os imagináis esa escena? 40 años viviendo en palacio. 40 años preparándose para ser el futuro faraón de Egipto. Pero sabiendo quién es, de dónde viene, decide rechazar eso para vivir el vituperio junto a su pueblo. ¿Qué fe hay que tener cuando tienes todo el mundo en tus manos? Porque entonces Egipto era la potencia, la primera potencia mundial, por así decir. ¿Qué fe hay que tener para decir, no quiero estas cosas que son eventuales, porque esto pasará, yo envejeceré, yo moriré y esto se quedará aquí, habrá sido un deleite temporal, y me habré perdido toda esa eternidad junto a mi Salvador? Eso fue lo que movía a Moisés. Por eso Hebreos habla de por la fe Moisés. Prefirió dejar eso y seguir los vituperios de Cristo. ¿Qué fe hay que tener? Con razón, cuando se le llama el hombre más manso que ha existido, tiene su fundamento, ¿verdad? Hay una fotografía de los hebreos trabajando como esclavos en Egipto. Pues él prefirió ser esclavo antes que ser señor. Como Moisés cortó esa relación tan íntima con la familia real egipcia y eligió unirse al pueblo de Dios, de la misma manera Jesús nos exige cortar con el pecado y elegir entrar en una íntima relación con Él. Con Jesús todo se puede, pero sin Jesús, aunque nos creamos súper fuertes, vamos a caer. Vamos a caer. La más mínima tontería nos hará caer. El diablo nos conoce mucho mejor que nosotros a nosotros mismos. Para Moisés no había nada en esta vida digno de la perdición o de la perdida. No sé cómo leerlo esto. Para Moisés no había nada en esta vida digno de la pérdida de la salvación. De la pérdida. Es que falta el acento. De la pérdida de la salvación. Es una palabra esdrújula, ¿no? ¿Qué es lo que más nos separa de Dios? ¿El cuerpo físico o el pecado? Isaías 59. Y este texto es interesante. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por nosotros han levantado una barrera entre nosotros y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír. Entonces la barrera, ¿quién la levanta? ¿Quién levanta ese precipicio, ese abismo entre nosotros y Dios? El pecado. Recordemos, Dios no soporta el pecado. Para Él es un intruso que nunca tenía que haber estado ahí. Y por eso... Aparentemente, sí, aparentemente disfrutas. Pero luego se pasará factura, ¿eh? El pecado es algo que, solo tenemos que echar la vista, ¿no?, al mundo, cómo está todo, ¿verdad? Y a la historia a través de estos 6000 años, cómo ha ido transcurriendo todo a causa del pecado. Incluso la historia escrita en el mismo pueblo de Israel, ¿no? Cómo, a pesar de tantos profetas, de tantos buenos reyes que el Señor les puso para que les guiaran, siempre se apartaban. Y vengan, idolatría a Baal, a Moloch, a quemar los hijos en fuego, a adulterar, a hacer 1001 cosas. Y mira que el Señor los avisaba, pero Él siempre ha tenido esa paciencia con nosotros. Y Él quiere que ese pecado termine, que no sea para una barrera para nuestra relación nosotros con Él. Aquí tenemos una ilustración, la barrera que hace, el abismo que hace el pecado. El pecado, por su naturaleza, separa a las personas de Dios.
trae como su castigo condenación eterna. Es el resultado. Por tanto, el punto de Jesús es que cualquier cosa que nos separe de Dios y nuestra esperanza de vida eterna no es digna de lo que nos cuesta. Es decir, que hay que rechazarla, hay que rechazarla. Y si no podemos solos, porque no podremos, por mucho que nos pensemos, hay que acudir a Él y orar y estudiar su palabra y aferrarnos a ella. Por tanto, cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios, debes desecharla por completo. De lo contrario, te perderás. No, es que bueno, un poquito no pasa nada, ¿no? No, es que esta tentación es pequeñita, ¿no? El Señor mira las cosas pequeñas también, ¿eh? Y Él dice que el que es fiel en lo poquito, en lo más, también lo será. Pero si no eres fiel en lo poquito, cuando venga la dificultad grande, lo serás menos. Él nos conoce muy bien. Hace un tiempo escuché una noticia, nos dice él, de un hombre que se castró, fijaros, para no serle infiel a la esposa, basándose en este texto. Fijaros, y él lo cuenta así, ¿eh? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Pues él se castró para no ser infiel a su esposa. Pues ¿cómo sería el hombre, no? Estaría todo el día buscando faldas, ¿no? Tener que hacer este extremo para ser fiel a la esposa. Si lo estás siendo infiel ya con el pensamiento, ya estás cometiendo el pecado, ¿no? Hay gente que es así, ¿eh? Hay gente que lo ve de esta manera. En palabras del profeta Isaías, lo que debemos cortar y arrancar de nosotros es el pecado que nos impide entrar a la vida eterna. Pero surge una pregunta. Y no me cambia. Ahora, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, pero no de toda la ley. Santiago dice, el que ofende en un punto, en uno, se hace culpable de todos. Es como si hubieras infringido los 10 mandamientos. Que es algo que hay que tener en cuenta, ser fieles en todo. Usted puede ver por medio de esta escritura que el pecado es algo que se opone a la ley de Dios. Pecamos al hacer lo que la palabra de Dios claramente prohíbe, cosas tales como fornicación, adulterio, borrachera, idolatría, mentira, robo, asesinato, odio. Jesús dijo, aquel que llame fatuo a su hermano será culpable de juicio, ¿eh? Insultar a tu propio hermano es como odiarle. Serás culpable de juicio, ¿eh? Codicia, desobediencia a los padres es pecado. Desobedecer a los padres es pecado, fijaros. Y violación sobre todo del sábado. Fijaros que hay cosas, esto es un mandamiento, el 5.º mandamiento. Obedecerás a tus padres, respetarás a tus padres, ¿eh? Y este mandamiento hoy no se tiene mucho en cuenta, ¿eh? Pues esto es motivo de perdición, fijaros, si no hay que cambiar actitudes. El respeto hacia los mayores. Bien, hasta aquí este tema. Hemos visto algunos puntos en los cuales él menciona cómo se toman de distinta manera el sentido que tiene, ¿eh? Cuando Jesús dijo que hay que cortar la mano si es una tentación para robar, etc., no está refiriéndose a algo físico, ¿eh? Sino que está refiriéndose a que hay que modelar lo que está aquí. Hay que cambiar el pensamiento, hay que intentar realizar pensamientos nuevos, motivarse en ellos, inspirarse en ellos, ¿eh? Y pensamientos positivos, ¿eh? Relacionados con la adoración de Dios, con su palabra, ¿eh? Y de esta forma podremos poco a poco ir venciendo a las tentaciones del diablo
y nos iremos preparando para esa santificación que todos tenemos que tener para estar ante la presencia de Dios. Pero si en nosotros hay una simple mancha, solo una, no podremos estar ante Él. Una simple mancha, ¿eh? Claro, eso tampoco quiere decir que nos tenemos pues que ir a un lugar apartado y aislarnos del mundo y estar allí 24 horas al día orando y castigándonos el cuerpo. No, se trata de vivir en esta vida relacionándonos con la sociedad, porque a ellos les tenemos que dar el Evangelio también, pero a la vez ir preparándonos, ir santificándonos. ¿Y cómo? Estudiando la palabra de Dios, orando, predicando el Evangelio. Todo esto nos ayudará a poder estar realizados, a poder estar preparados para estar ante su presencia. Y que podamos tomar decisiones como las que tomó Moisés. Prefiero pasar vicisitudes antes que perder la eternidad, que perder de vista a mi Maestro. Quiera Dios que este sea el deseo para todos nosotros y que lo podamos hacer así, de aquí en adelante. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar, lo haremos cantando el himno 447. ¿Te saldrá? ¿Sí? ¿O hacemos la oración primero? Mejor, hacemos la oración primero, sí. Y luego cantaremos el himno. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú tienes siervos en todas partes. Y sin duda alguna el hermano Humberto Fierro es uno de tus siervos. Con él ya tuvimos sorpresas cuando descubrimos todo esto relacionado con el año de tu venida, como desde hace tantos años él lo sabía. Pero aparte de ese tema, también él nos introduce aquí temas interesantes para nuestra edificación espiritual, que también es lo que necesitamos, no solo ver esas cosas, sino también formarnos como cristianos por medio de las experiencias que encontramos escritas en tu palabra. Señor, gracias por estos temas que Él está confeccionando, que está teniendo ahí en su página, en internet. Nosotros nos hacemos ecos de ella, las presentamos para que pueda ser un beneficio personal, en primer lugar para mí, para los hermanos que escuchan y también para todos aquellos que en un futuro pueden verlo ahí colgado. Señor, que todo esto pueda ayudar a muchos a ver cuáles son las auténticas verdades de tu palabra, a no ser extremistas y a ser cristianos adecuados, humildes, honestos, que andemos conforme a nuestro modelo que es Jesús, ayudando a los demás, dándoles tu palabra y viviendo de acuerdo a tu voluntad. Señor, perdónanos nuestras muchas deficiencias, a veces esos malos pensamientos que anidan en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a sacarlos de ahí, que tengamos maneras para hacer actitudes nuevas, que busquemos pensamientos positivos que nos acerquen más a ti, que saquemos de delante de nosotros esas cosas que nos pueden llevar a la tentación y que de esta forma, Señor, podamos vencer, podamos santificarnos para estar en un futuro en tu presencia. Señor, ayuda a tu pueblo, porque son muchos los que aparentemente siendo tu pueblo están o estamos equivocados en algunos puntos y tenemos que cambiar. Señor, que tu palabra nos moldee, que como esa espada que penetra hasta los tuétanos, que haga eso por nosotros y nos ayude, Señor, a cambiar. Ayúdanos pues para que hagamos la labor que nos corresponde, para que otros muchos puedan aceptarte. Y nuevamente, Señor, te damos gracias porque tú estás con tus hijos y tú nos bendices a pesar de las dificultades. Ayúdanos pues a que nuestra fe no decaiga, sino que al contrario crezca, pueda ser una fe firme, que pueda mover realmente esos montes y pueda hacer que muchos puedan conocerte. Señor, que tu paz quede con nosotros, despídenos con ella. Ayúdanos a guardar tu santo sábado y a hacer tu voluntad los 7 días de la semana. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, ahora sí vamos a cantar el himno 447.